periodista de la SER, Miguel Ángel Campos, ha asegurado que vio el correo electrónico filtrado antes de que le llegasen al fiscal general, y el periodista José Manuel Romero, que estaba en El País, que conoció el contenido. Los dos han negado que su fuente fuese Álvaro García Ortiz. Es el único periodista que ha dicho que vio el correo electrónico por el que se investiga al fiscal general del Estado antes de que García Ortiz lo tuviera, y por tanto ha negado que fuera él quien se lo enseñó. ¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado? No. Y también le ha desvinculado de la filtración el segundo periodista en testificar, que ha apuntado a otras fuentes. Siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Entre el resto de testigos, el fiscal encargado de la protección de datos ha dicho que es recomendable que el fiscal general del Estado borrara su móvil al cambiarlo. Si el usuario correspondiente no confía en que esos datos personales no vayan a ser adecuadamente borrados o suprimidos, tiene la facultad de destruirlos. Pero permitidme que tengo uno de los protagonistas. Miguel Ángel Campos, periodista de la cadena SER, acaba de salir del Supremo. Campos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Llamaste al fiscal general del Estado. He visto que las acusaciones te hacían esa pregunta, ¿no? Sí, claro. Le llamé pues en el fragor de ese intento de verificación de la información, pues realicé esa llamada, pero como ha acreditado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fue una llamada de tan solo 4 segundos, que se corresponden pues con una llamada que no me coja el fiscal general, que salta al buzón de voz y que bueno, pues de esa forma se produjo. Si no, es absolutamente imposible, ¿no? Lo he explicado también ante el tribunal, que en 4 segundos el fiscal general del Estado fuera capaz de transmitirme toda la información que dimos a las 11:25 de la noche. ¿Tuviste el acceso a esa confesión de los abogados de Alberto González Amador a la Fiscalía con cuánto tiempo antes que el fiscal general del Estado? Bueno, exactamente, a mí, como he explicado ante el tribunal, a las 2 y pico de la tarde consigo hablar con esa persona que me dice, porque yo estaba preguntando, estábamos toda la mañana en todas las redacciones de esta casa, incluida también en La Sexta, intentando verificar si lo que decía Isabel Díaz Ayuso era cierto o no, es decir, que no era su novio el que le debía 600.000 euros a Hacienda, sino al revés. Intentando verificar aquello, y a las 2 y pico de la tarde, como he comentado, bueno, es cuando contacto con esa persona. Me dice, no solo no es cierta que le deba a Hacienda 600.000 euros a Alberto González Amador, sino que ha propuesto su abogado un acuerdo de conformidad. Y es cuando me dice, bueno, pues como yo bueno, pues debía ver para creer aquello, no me pasa ninguna documentación, me dice que vaya a su despacho a verlo, acudo a su despacho, está lejos, cuesta en taxi como unos 20 minutos o algo así, llego a ese despacho. Estamos hablando ya de pasadas cuando llego a su despacho a las 15:34 de la tarde aproximadamente, y a partir de esa hora pues subo a su despacho, hablo con él y me muestra el correo electrónico. En la pantalla del ordenador. Y ahí me deja tomar notas del mismo. En un principio íbamos a poder contarlo, finalmente se arrepiente y me dice que no, que bueno, que puede afectar la intimidad, que ojo con esto, que no sé cuánta gente lo tiene, este correo electrónico, y bueno, y me deja con la miel en los labios, Antonio, que solemos decir. Y es a partir de entonces, estamos hablando de las 4 y poco de la tarde, en cuanto llego a mi puesto de trabajo, cuando empiezo a llamar a otras personas para intentar verificar, intentar conseguir por otra vía lo que yo ya conocía y no podía contar, no podía decir. Y bueno, en esas llamadas hay que interpretar todo lo que sucedió. Es verdad que te he visto hacer, por los datos que me han pasado, he leído tu intervención, una defensa de algo que es sagrado para nosotros en la profesión: secreto profesional. Claro. Secreto profesional y anonimato de las fuentes. Antonio, es que es crucial, y está el debate en la calle, ¿no? Y se ha publicado que si lo utilizamos como un escudo de quebrar el secreto profesional y el anonimato de las fuentes, que si es una mascarada para no sé qué fin espurio por parte de los periodistas. Yo no sé quién escribe qué, ni con qué objetivo, ni qué suelen hacer con las fuentes. Nosotros, tú y yo, sabemos, y la gente que escucha la cadena SER y que ve La Sexta, que las fuentes nos cuestan mucho de trabajar. Esto no es alguien, cualquiera que pase por ahí no es una fuente de información. Una fuente es una persona que generalmente con conocimiento directo de la información, que cuesta meses y años
de labrar esa confianza mutua para que finalmente te cuente cosas que son de interés general. Y no es un derecho y una obligación del periodista, es una garantía del derecho del ciudadano a una información veraz. Cumplimos nuestro objetivo de garantizar la información veraz a los ciudadanos, el artículo 20 de la Constitución, porque hay muchísimas informaciones, Antonio, bien lo sabes, que jamás verían la luz si solo pudiéramos pudiéramos publicar aquello que nos transmiten las fuentes oficiales. Estaríamos, convirtiéndonos en meros títeres, en voceros del aparato político o del aparato económico. Puse un ejemplo también en el tribunal sobre lo que son las fuentes y sobre cómo afecta el derecho al ciudadano a una información veraz. El pasado mes de junio, recordarás, lo hablamos, el pasado mes de junio, por dos fuentes distintas, tenía la información de que una grabación implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. Llamamos, obviamente, como hacemos los periodistas, a todo el mundo para contrastar, verificar esa información. Llamamos al PSOE, llamamos a Moncloa y nos dijeron que aquello era mentira, que aquello era falso, que cuidado si publicamos eso, nos vinieron a decir. Bueno, y la cadena SER lo publicó, abriendo hora 25 a las 8 de la tarde. Lo publicamos. ¿Qué pasó al día siguiente? Que se publicó el informe de la UCO y decía exactamente lo mismo que habíamos dicho nosotros y contradecía a Moncloa y contradecía al Partido Socialista. Por lo tanto, cumplimos con nuestra obligación, con nuestro deber, que era ofrecer una información veraz a los ciudadanos, que no hubiera salido si solo hubiéramos podido atender a las fuentes, dijéramos, oficiales, las fuentes que pusieran voz y apellidos a las informaciones. ¿Qué tal estás? ¿Cómo lo has llevado? Bien. Es un trago. A nadie le gusta tener que pasar por este tipo de situaciones, pero bueno, fuimos llamados como testigos, con obligación de decir verdad, y ahí hemos estado ante el tribunal y a explicar aquello que los letrados y sus señorías han querido preguntar. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte, ya lo sabes. Buena vesprada. A las 2:00 de la tarde, hablo con una persona por teléfono a la que llamo y le comento si era cierto. La agencia tributaria le debía 600.000 euros a la pareja de Ayuso. Me dijo, no solo no es cierto, sino que es todo lo contrario, sino que ha iniciado, por lo que sé, un procedimiento de un acuerdo de conformidad. ¿Nos puede decir quién es esta persona? Me acojo a mi derecho al secreto profesional. Lleva muchísimo tiempo el fraguar, el labrar esa relación de confianza, y es gente que suele tener un conocimiento directo en muchos casos con la información. Bueno, pues es la declaración de Miguel Ángel Campos. Hay otro momento importante, vamos a intentar hablar con él en los próximos minutos, porque es un testimonio muy importante. Es uno de los periodistas que desvela ese contenido real, veraz, de esas conversaciones entre el abogado de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía, y que el pacto había sido solicitado por parte de los abogados de Alberto González Amador. Fíjense, hay un momento en el que dice, no, es más, yo llamé al fiscal general del Estado para preguntarle por mi información. No me cogió el teléfono. ¿Para qué le llama? Le llamaría, sí, le llamé, pero es una llamada, insisto, en que no contesta y que no devuelve. Y al fiscal general del Estado le llamo por teléfono para intentar verificar si esa información era cierta o no, de nuevo, y le llamo, y como dice la UCO en su informe, efectivamente es una llamada de 4 segundos que se corresponde con un salto del buzón de voz. Llamo, salta el buzón de voz. ¿Habló con don Álvaro García Ortiz de alguna forma? En ningún momento. En ningún momento. ¿No le escribió ningún WhatsApp? En ningún momento. ¿Y no le llamó por WhatsApp? En ningún momento. Bueno, tarda. Y con todo esto, el presidente del gobierno que dice, tengo una opinión. Pero claro, es el presidente del gobierno y se ha montado un lío. Espera, vamos a escuchar la opinión en El País este fin de semana. El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún, la verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. ¿Qué te pasa, Tarda? Es que no veo tanta gravedad en estas declaraciones del presidente del gobierno. La asociación de fiscales sí. Bueno, no es habitual que un presidente se pronuncie sobre un juicio en el Supremo sobre el fiscal general. ¿Existe o no existe la separación de poderes? Existe, ¿no? A lo mejor hay algunos que piensan que así existe menos. No hablamos de una democracia avanzada en donde la separación de poderes no se cuestiona. Pues, por cierto, venimos de donde venimos. Y es cierto que hay ciertos prejuicios a la hora de analizar
esta realidad, porque venimos de fiscales generales del Estado que han actuado como brazos ejecutores del Ejecutivo. O no valdría la pena ahora empezar a sacar nombres, algunos de ellos ya fallecidos, pero no hace tantos años, que eran el brazo ejecutor del Ejecutivo, ¿no? Y solamente podría remitirme, por ejemplo, a toda la actuación de los fiscales en todo aquello que atañe a la querella argentina, por ejemplo, y a la posibilidad de enjuiciar a personas que vulneraron derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad aquí en el Estado español. Y los fiscales actuaron como actuaron. Y ahora resulta que nos escandalizamos por esto, francamente, no. Yo no veo. Efectivamente, tú decías, el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados hoy tiene las manos llenas, porque hoy se retoma el juicio al fiscal general del Estado. Son horas críticas, pero sobre todo son críticas las declaraciones que se están presenciando allí. Hasta el momento, sustanciar pruebas y evidencias de que se perjudicó a la pareja de Ayuso filtrando un correo y que ese correo lo filtró el fiscal general del Estado, se han aportado pocas, por no decir ninguna. Hoy declara el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados de Madrid es acusación contra el fiscal general del Estado. Y lo que se está planteando aquí es un cambio de mirada. No es si hubo una maquinaria del Estado para atacar al novio de Ayuso, sino si hay una maquinaria de la Comunidad de Madrid para atacar al fiscal general del Estado. No a ser la de, insisto, si hay una maquinaria del Estado para salvar al fiscal general del Estado, sino si hay una maquinaria de la Comunidad de Madrid para encausar al fiscal general del Estado. No es si hay una maquinaria Sánchez, sino si hay una maquinaria Ayuso, porque este es el paisano, como lo define la presidenta de la comunidad, el ciudadano particular, como lo define Ayuso, pero hoy el Colegio de Abogados de Madrid es el que declara y es el que se persona como acusación y es la parte que vive hoy este escenario. Pero es que, además de ver esto, hoy hemos escuchado esto. No se trata de algo de inusitada gravedad y se adopta la decisión de iniciar acciones penales por la ruptura de la confidencialidad y del secreto. Si se quisiera desmentir algún tipo de información, no era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos. Pero es que además de ser un paisano con el apoyo del Colegio de Abogados de Madrid, el paisano tiene también el apoyo del grupo parlamentario del PP en Madrid. Es un procedimiento contra un particular, una de las probablemente 2 millones de inspecciones fiscales que hace la agencia tributaria, que en este caso, por lo que sea, la conocemos en todos los medios de comunicación, o si la presidenta ha dicho que su pareja no ha cometido ningún delito, pues así será. Un paisano, ciudadano particular, que además tiene el apoyo del jefe de gabinete de la presidencia en la Comunidad de Madrid, de Miguel Ángel Rodríguez, el hombre que echó a rodar el bulo para salvarle, el que publicó el diario El Mundo y que él dice no tiene pruebas, pero tiene caras. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. Es un paisano defendido por el Colegio de Abogados de Madrid, el grupo parlamentario en Madrid, el jefe de gabinete de Madrid y, por supuesto, su pareja, la presidencia de la Comunidad de Madrid. Particular que con su patrimonio y con su dinero se está defendiendo de una operación de Estado. Creo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello. En este abanico de reacciones, desde el Partido Popular hablando de injerencia, Paje y Sánchez en este nivel, a el gobierno diciendo, ¿cómo que injerencia? El gobierno recuerda las palabras del Partido Popular, esto no es una causa del PP, sino contra el PP, en la que acusaba a investigadores y a jueces
y decía aquello sí es una injerencia, está diciendo Moncloa, y Moncloa está on the record diciendo, Cañedo, esto no es injerencia, esto simplemente es cerciorar la inocencia del fiscal general del Estado. Sí, lo que ha hecho el presidente del Gobierno, defienden aquí en Moncloa, es compartir esa opinión en un contexto de una entrevista periodística que, insisten, no es la primera vez que lo hace y no contrapone en nada el máximo respeto que tanto el presidente como varios ministros han expresado en reiteradas ocasiones con la justicia. Serán los jueces los que decidan, pero añade aquí hoy la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ellos mantienen la defensa de la inocencia del fiscal general del Estado y que además se basan en lo que se está viendo en esta semana de juicio, que no hay pruebas contra él y sí hay testimonios que atestiguan todo lo contrario, que no fue él quien filtró, así que nada de injerencias, simplemente una opinión. Ha habido numerosos testigos que han declarado que ellos tenían esa supuesta información y en ningún caso la habían recibido por parte del fiscal, a quien le corresponde determinar y juzgar es a los jueces y al tribunal. Digo, el respeto a la justicia. Ahora, por parte de este Gobierno, nosotros seguimos manteniendo la confianza en el fiscal general del Estado. Hoy hay cierto, creo que el término científico es cachondeo en el Gobierno con esto de la injerencia. Sí, claro. Diciendo una portada con una encuesta que dice la mayoría cree que el fiscal tendría que ser condenado. Eso no es presión. Presión, es decir, creemos en su inocencia. Bueno, está habiendo cierta hilaridad. Bueno, es que la hilaridad puede ser en todos los planos. Por no hablar también de Paje y de Felipe González, que seguramente no se ha pronunciado de otra manera. No vaya a ser que los periodistas les recuerden cuando él se dirigió a los jueces precisamente en tonos poco amistosos en su tiempo. Pero bueno, entonces era cuando no era pariente moral de Aznar y ni tenía tantos seguidores en la corte como tiene ahora. Por eso a lo mejor no quiere repetirlo. Pero yo es la primera vez que escucho en mi vida que defender la presunción de inocencia, que es una presunción constitucional y propia de los derechos más avanzados, sea una injerencia en la imparcialidad, la independencia de un tribunal. O sea, que defender la presunción de inocencia no es bueno, es una injerencia. Y presumir la presunción, valga la redundancia, de culpabilidad, como están haciendo no solamente partidos, sino algunas instituciones, singularmente, por ejemplo, algunos miembros del Ministerio Fiscal que por ley orgánica, tienen la obligación de sujetarse a la imparcialidad. Esto es para mondarse, yo no sé si es para reírse, cachondearse, pero por lo menos para mostrar un estado de perplejidad tremendo. La presunción de inocencia hay que defenderla siempre, sea el presidente o sea el que sea. Eso se llama democracia. Hoy es...